Un saludo cordial a la profesora y a los compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la pobreza en Costa Rica. ¿Saben ustedes que 2 de cada 10 costarricenses viven debajo de la línea de la pobreza? ¿Sabían que este problema ha existido por más de 30 años sin solución alguna? ¿Cuál es la clave para la reducción de la pobreza en nuestras naciones? El problema de la pobreza en Costa Rica, que corresponde a un 23%, siempre ha reflejado el hecho de que algunas cosas no se están haciendo bien y que hay que empezar a hacer las cosas al respecto para reducir este mal. Primero, ¿qué es la pobreza? La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos. Y estas necesidades serían el acceso a vivienda digna, alimentación, educación de calidad, acceso a servicios médicos, servicio de electricidad y servicio de agua potable. Existe algo que se llama esquema de necesidades básicas insatisfechas. Este se utiliza para medir la calidad de vida de un individuo con respecto a sus carencias y necesidades. Este esquema analiza cuatro aspectos muy importantes dentro de la calidad de vida de una persona, como ya sea albergue digno, y esto mediría la calidad de la vivienda, el nivel de hacinamiento y la conectividad a electricidad. También estará midiendo la vida saludable de la persona. Por eso toma en cuenta la cercanía a una infraestructura de salud, por ejemplo, un hospital o un EVAIS. También esto estará midiendo si esta persona tiene capacidad de consumo de alimentos o de compra de ropa o electrodomésticos disponible. Esto también estará midiendo el conocimiento de la persona, por ejemplo, si asiste a educación formal o no. Y también estará midiendo su logro escolar. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Bueno, la diferencia sería el nivel de ingreso. Por ejemplo, cuando una persona está debajo de la línea de la pobreza, en promedio, estas personas ganan 200.000 colones al mes por hogar. Y las personas que están en la pobreza extrema estarían ganando unos 50.000 colones al mes por promedio solo en el hogar. Esta población de pobreza extrema abarcaría 300.000 personas en el país y en total la pobreza en Costa Rica sería 1.000.000 de personas, que correspondería al 23% de la población, y la pobreza extrema corresponde al 6% de la población. El porcentaje de hogares en pobreza y pobreza extrema desde 1990 al 2021 se ha estancado desde el año 1995, ya que hubo una reducción de la pobreza en los años 1990 y 1991 y 1992 y 93, pero en el 94 este nivel dejó de bajar y se estancó hasta la pandemia, que más bien incrementó un poco y luego bajó a los niveles pre-pandemia de pobreza. El porcentaje de hogares en pobreza multidimensional según la región en el país en el año 2015 fue de 38% en la región Huetar Caribe,
haciéndola esta la región más pobre de Costa Rica. En la región norte, Huetar Norte, sería de un 35%. Luego, en la región Brunca, sería un 29%. En la Chorotega, el 27% de hogares está en pobreza. Pacífico Central sería un 26%. A la fecha de este estudio, un 21% de Costa Rica estaba en condición de pobreza. Y en el lugar donde hay menos pobreza en Costa Rica sería en la zona central, con un 15% de los hogares. Una de las causas de la pobreza en Costa Rica sería el rezago educativo. ¿Por qué? Porque esto impediría que en el futuro esta persona pueda estudiar para poder conseguir un buen empleo. Por ejemplo, podríamos hablar de la educación de baja calidad. Y esto significa que el Ministerio de Educación Pública no está ofreciendo la calidad de educación suficiente y que tendría que mejorarse. La deserción estudiantil también es un problema, ya que los alumnos están saliéndose del colegio para trabajar y mantener a sus familias. También la pandemia del COVID trajo muchos problemas, ya que muchas personas, no solo estudiantes, sino también docentes, no se podían adaptar al sistema de educación virtual y esto generó muchos problemas, muchos atrasos y afectó la educación en general. ¿Qué se puede hacer al respecto? Con respecto a la educación de baja calidad es generar más inversión por parte del gobierno y también mejorar los programas de educación para poder así mejorar el rendimiento de los estudiantes y que exista una educación más integral que lleve al éxito académico. Y una sugerencia a también las empresas privadas es que esto se ha hecho ya, pero por ejemplo Intel está ofreciendo becas a estudiantes para estudiar carreras en tecnología. Esto podría mejorar bastante la situación de la educación en Costa Rica. Otra de las razones por la que existe la pobreza es el desempleo. Existen muchas razones por las que existe el desempleo, pero también una de las razones más importantes es las crisis financieras, porque muchas veces los países están en crisis financieras, tienen problemas de hiperinflación o de devaluación de monedas o simplemente un país donde hay poco comercio crea un muy alto desempleo y esto afecta la pobreza del país consecuentemente. También la automatización de procesos por medio de robots y de software podría incrementar el desempleo en la población, ya que estas personas se desplazarían y tendrían que buscar trabajo en otros ámbitos que no sean donde estaban antes en las fábricas, por ejemplo. Otro ejemplo de esto podría ser en McDonald's, que en Estados Unidos y en países desarrollados se están reemplazando algunos cajeros, algunas personas que hacen atención por robots o por computadoras. ¿Cómo podemos generar empleo en nuestras naciones para así reducir la pobreza? Desde a nivel gubernamental podemos apoyar fuertemente las MIPYMES, que serían microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. También, ¿cómo podemos ayudar las regiones costeras y las regiones también centrales del país? Podemos incentivar la creación de zonas francas para así crear centros laborales para las personas que realmente están calificadas y que esto
atraiga inversión y atraiga empresas y consecuentemente los empleados. Y también incentivando la inversión extranjera para que estos inversores puedan crear nuevos empleos en Costa Rica y reducir la pobreza aún más. La distribución porcentual por condición de pobreza multidimensional, según la ocupación de las personas en julio del 2015, nos dice que existen profesiones que tienen menores incidencias de pobreza que otros. Por ejemplo, una persona que se dedica a la agricultura o que es empleado de una finca, por así decirlo, tiende a estar más en la pobreza que un médico o un ingeniero, y esto siempre se refleja en los resultados que nos da nuestra sociedad basado en la profesión que esta persona haya elegido o sea capaz de hacer. Espero que con esta información hayan conocido sobre la gran problemática de la pobreza en Costa Rica y también sus posibles soluciones a largo plazo para así poder hacer conciencia en la población y generar un cambio significativo para ayudar al país en este ámbito. Muchas gracias a la profesora y a todos los compañeros por su atención.